Kuroko no Basket el honorable 227. Pronto, Tendou y Momoi llegaron al lugar de rodaje con su agente. ¿Por qué estaba Momoi allí? Porque eran vacaciones de verano y estaba aburrida. Su amiga de la infancia finalmente se había puesto seria después de esa gran pérdida, y ya no necesitaba que ella se preocupara más por él. Entonces, sin nada mejor que hacer, Momoi decidió ir a pasar el rato con Tendou. Cuando escuchó que iba a asistir a una filmación comercial, la curiosidad pudo más que ella y se unió a él. ¿Es difícil disparar? Preguntó. Depende, respondió Tendou con naturalidad. A veces sí, a veces no. Depende de mí. Se ajustó con aire de suficiencia sus gafas de sol características con luz de estrellas. Él no era actor, solo modelaba. La mayor parte del trabajo consistía en posar para fotografías o vídeos cortos. Mientras consiguiera las expresiones adecuadas, la cámara lo adoraba y el trabajo salía bien. Hoy Momoi asintió, comprendiendo a medias. Pero se sintió validada. Claramente, seguir a Tendou hoy había sido la decisión correcta. Esto ya era interesante. Pronto llegaron a una plaza y salieron del coche. El director comercial acudió inmediatamente. Tendou-kun, por favor firma esto por mí. Entregó una camiseta de Teikun. Nuestra escuela no vende productos oficiales, señaló Tendou. Este está hecho a medida. De hecho, ni Teikun ni Kirisaki Daiichi vendían camisetas, pero el director tenía su propio plan en mente. Él creía plenamente que Tendou se convertiría algún día en una superestrella del baloncesto. Y cuando eso pasara, esta camiseta autografiada valdría una fortuna. ¿Y qué pasa si las escuelas nunca venden kits oficiales? Podría simplemente decir que era una de las camisetas que Tendou usó en el partido. ¿Quién podría demostrar lo contrario? Mientras la firma fuera real, eso era todo lo que importaba. Después de todo, una camiseta de Michael Jordan de 1998 se vendió una vez por más de $10 millones. El director no esperaba ese tipo de ganancia descomunal, pero si Tendou finalmente llegaba a Aramba, o incluso se convertía en jugador del equipo nacional, esta pieza definitivamente se volvería valiosa. Él estaba confiado. Los fans también. Todos creían que Tendou tenía un futuro brillante por delante. Tendou vio claramente las intenciones del hombre, pero no le importó. Con un gesto florido, lo firmó. No se molestó en escribir ningún mensaje inspirador, pero el director estaba emocionado de todos modos y guardó la camiseta con cuidado. Luego comenzó a explicar el concepto comercial. No es nada complicado. Tú y la protagonista son una pareja, sentados en casa viendo la televisión. Se pelean por el control remoto, hasta que finalmente se rinden y usan la función de pantalla dividida. ¿Hay una protagonista femenina? Sí. Como eres tan fotogénica, incluso encontramos una modelo profesional para que te acompañe. No te preocupes, es fácil. Tendou se encogió de hombros. Lo que sea. Charlaron un rato más. Mientras tanto, la tripulación intentó contactar con la actriz. Desafortunadamente, llegaron malas noticias. Se había lesionado camino al rodaje y seguía en el hospital. Definitivamente no podría filmar hoy. Entonces, ¿y reprogramar? Preguntó Tendou. No se puede, respondió el director frunciendo el ceño. Este anuncio tiene un plazo de entrega muy ajustado. Tiene que estar terminado hoy. Lo emitiremos la semana que viene. Incluso aunque solo fuera un anuncio corto de 30 segundos, la postproducción llevó tiempo. Necesitaban terminar de filmar lo antes posible para poder entregárselo al patrocinador para su aprobación. ¿Y si el cliente no estaba contento? Más revisiones. Más dolores de cabeza. Estaba a punto de encontrar a alguien más que lo sustituyera. Cuando sus ojos se posaron en Momoi, quien miraba con curiosidad a su alrededor y charlaba cercanamente con Tendou. Él caminó directamente hacia ella. Señorita, ¿alguna vez ha intentado actuar? ¿Eh? Momoi se quedó paralizada. ¿A qué te refieres? Un anuncio. Nuestra actriz no puede venir hoy. ¿Te animas a intentarlo? Es facilísimo. Él se lanzó a hablarle, intentando venderle la idea. Después de todo, lucía estupendamente y lo mejor de todo es que el salario sería muy barato. El patrocinador ya había pagado. La modelo lesionada no vendría, por lo que no tendrían que pagarle sus honorarios. Momoi era una novata total, pero tenía el aspecto ideal. Así que si le pagaba 3.000 yenes por hora, sería una ganga. La tarifa de la modelo original era de 10.000 yenes por hora. Eso significa un ahorro del triple. Tendou también intervino. ¿No dijiste que querías probar algo nuevo?
Está bien, lo intentaré, dijo Momoi, tras un momento de vacilación. Con eso, rápidamente se la llevaron para maquillarla y firmar el contrato. Director, ¿deberíamos cambiarle la ropa? ¿Ropa? No hace falta. Lo que lleva puesto es perfecto. Quiero autenticidad. El director estaba claramente satisfecho con el brillo juvenil de Momoi y su adorable estilo. Este era exactamente el tipo que los chicos otaku amaban. No necesita disfraz. Dispárale tal como es. Comenzó el rodaje. Un juego de sala. Tendou y Momoi estaban sentados uno al lado del otro en un sofá, mirando un televisor montado en la pared, que reproducía un drama romántico. Tendou extendió la mano y agarró el control remoto. Corten. Tendou-kun, sé más gentil. No seas tan agresivo con las chicas, sé más suave. Tendou asintió. Lo entiendo. Toma 2. Esta vez, se acercó con cautela y trató de tomar suavemente el control remoto. Momoi se rió al verlo. Algo en ello la hizo sentir extraña por dentro. Entonces, corten. Momoi-san, agudiza un poco tus ojos. ¿Eh? ¿Por qué él tiene que ser amable mientras yo tengo que ser agresiva? Porque las mujeres son criaturas irracionales. Créeme, funcionará. Disculpe. Momoi se sintió ofendida, pero murmuró, está bien, lo que sea, en voz baja. Ella lo haría. Toma 3. Esta vez, infló sus mejillas como un hámster con comida en la boca, mirando ferozmente a Tendou. Curiosamente y al director le encantó. Perfecto. Ese aire tierno y agresivo, justo lo que necesitamos. Continuaron filmando. Tendou cambió el canal al baloncesto. Momoi, molesto, lo cambió de nuevo. Tendou lo cambió de nuevo. Momoi siguió su ejemplo. Iban cada vez más rápido, clic, 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 la pantalla parpadeaba rápidamente entre los canales. Finalmente, los ojos de Momoi se iluminaron. Encontró el botón de pantalla dividida y lo presionó. La pantalla se dividió. Ambos programas se proyectaron uno al lado del otro. Los dos se giraron e intercambiaron una sonrisa. ¿Todo esto solo para presumir de la función de pantalla dividida? Menudo chiste. Cortar. El director aplaudió nuevamente. Se supone que estás enamorado, ponle cariño a tus ojos. Otra vez. Corten. Tendou-kun, deja de mirarla como si fuera tu rival. Piensa en ella como tu novia. Ahora mismo, parece que estás a punto de mandarla a volar de un mate. Corta, 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 corta. Repitieron la fotografía más de una docena de veces. Tendou estaba al borde del colapso. ¿Por qué carajo es tan difícil este anuncio tonto? No sabía cómo mirar a alguien con amor. Finalmente, se dio por vencido. Con un movimiento decisivo, atrajo a Momoi hacia sus brazos, mostrándole a la cámara una sonrisa tranquila y profesional. El corazón de Momoi dio un vuelco. El movimiento repentino la sobresaltó, luego su cuerpo se relajó por completo mientras se apoyaba en su hombro. Ella no se resistió. Después de todo, Tendou la había golpeado con fuerza tantas veces en la cancha que sus instintos ya no tenían resistencia. Lo que comenzó como una escena de comedia romántica cursi y de repente se sintió genuinamente romántico. Sus ojos estaban sonriendo. Sus mejillas se tornaron de un suave color rosa. El director se dio una palmada en el muslo y gritó. Perfecto. Eso es todo. Una semana después, el comercial con Tendou y Momoi se emitió en Tokyo Televisión justo a tiempo. Esa tarde, Kise se dirigía a una sesión de práctica, haciendo girar una pelota de baloncesto en un dedo mientras pasaba por la sala de estar. Entonces se detuvo en seco y dio un paso atrás. Esperar y no eran ni Tendou y Momoi. Y efectivamente, allí estaban, en la televisión, actuando de forma muy cariñosa, discutiendo juguetonamente y luego sonriéndose dulcemente el uno al otro. ¿No me digas que en realidad se juntaron? Instintivamente tomó su teléfono para llamar a Tendou. Solo para descubrir que su número estaba fuera de servicio. En ese momento, Tendou estaba a miles de kilómetros de distancia. Mirando en vivo las finales del AMBA 2012 en Miami. Las finales de ese año estuvieron repletas de drama. El momento más icónico, por supuesto, fue el legendario triple de Ray Allen que desafió los plazos. El tiro que salvó a los tres grandes del Miami Heat. Pero también estaba la imagen del siempre firme Tim Duncan finalmente perdiendo la calma en el banco, arrojándose al suelo en visible frustración. Fue una final para recordar. Tendou no recordaba el resultado exacto de cada partido. Pero sí recordó que en el juego 1, los Spurs habían hecho una declaración poderosa como visitantes.
Entonces fue a una casa de apuestas y apostó todo a que los Spurs ganarían el primer partido. Efectivamente, con el giro y final de último segundo de Tony Parker sobre LeBron James, los Spurs aseguraron la victoria en territorio enemigo. Tendou abandonó la arena completamente satisfecho. Y no se detuvo allí. Se quedó en Estados Unidos el tiempo suficiente para apostar también en el sexto partido, esta vez apostando todo a que Elliott igualaría la serie. Una vez terminado el trabajo, se subió a un avión y voló de regreso a Japón. No había motivo para exagerar. Ya había hecho su movimiento y había sacado provecho de ello. De regreso en Japón, Tendou no perdió el tiempo. Reunió al equipo y comenzó a entrenar para prepararse para la Copa de Invierno. Incluso llamaron a Izaki. Y desde el momento en que llegó, las cosas explotaron. Kirisaki Daiichi, conocido como el cuerpo de chicos malos, ya estaba lleno de personalidades fuertes. Aizaki, que ni siquiera se había inclinado ante Akashi antes de abandonar Teikn, era prácticamente un enfrentamiento andante. ¿Ponerlos a todos juntos? Algo estaba destinado a pasar. ¿Sabes? Ya éramos campeones nacionales incluso antes de que llegaras aquí. ¿Qué acabas de decir? En el momento en que Aizaki escuchó a Hanamiya decir eso, se enojó instantáneamente. Si Tendou no lo hubiera invitado personalmente, no habría forma de que se hubiera unido a un lugar como este. ¿Y ahora me estás dando esa actitud en mi primer día? ¿Un supuesto rey sin corona? Por favor. Sin decir otra palabra, Aizaki se arremangó y se lanzó directamente hacia Hanamiya. Naturalmente, el niño malvado no iba a ganar una pelea directa. Pero Hanamiya tampoco planeaba jugar limpio. Mientras Aizaki hacía su movimiento, Hanamiya sacó una pierna. Viaje. Ruido sordo. Aizaki se estrelló contra el suelo con fuerza. Había oído hablar del estilo brutal de Kirisaki Daiichi, pero maldita sea, este tipo tenía agallas salir tras él de esa manera. Y en lugar de calmarse, Aizaki sintió lo contrario, él estaba entusiasmado. Nuevo equipo, nueva etapa. Podría también ser necesario establecer dominio. Su enfrentamiento uno contra uno rápidamente se convirtió en una pelea campal. ¿No deberíamos detenerlos? Murmuró Yamasaki Hiroshi, inexpresivo. Esta fue la segunda vez este año que un nuevo recluta fue recibido con los puños. Déjalos estar, dijo Tendou con una sonrisa mientras observaba cómo se desarrollaba el caos. Nada crea camaradería más rápido que una buena pelea entre hombres. Ara, Furubashi, Seto, todos asintieron en señal de acuerdo. Después de todo, todos ellos habían sido derrotados por el propio Tendou. Al final, el luchador más fuerte, Aizaki, salió victorioso. Hanamiya quedó con una cara magullada y un diente flojo. No es que Aizaki haya salido tan bien librado. La especialidad de Hanamiya era jugar sucio. Aizaki había esquivado un disparo en las nueces, pero no pudo evitar la patada en las costillas. Su pecho todavía ardía por ello. Está bien, la ceremonia de bienvenida ha terminado, dijo Tendou alegremente. Tienes 10 minutos para descansar. Luego empezamos a entrenar. Solo cuando la pelea quedó resuelta, Tendou finalmente intervino. Aizaki señaló la huella del zapato en su pecho. Talla 42, sin duda de Hanamiya. ¿Esta es tu idea de una ceremonia de bienvenida? Así es como hacemos las cosas aquí, respondió Tendou. Si tienes miedo, aún estás a tiempo de dejarlo. Por supuesto, Aizaki sabía que Tendou lo estaba provocando. Y a él le gustaba así. Haré que ese bastardo se ponga en fila, gruñó. En la mente de Aizaki, solo dos personas merecían respeto. El primero fue Nijimura SHKZM. El segundo y fue Tendou. Los demás, no vale la pena mencionarlos. Comenzó el entrenamiento. Pero la tensión entre Aizaki y Hanamiya no se enfrió. Después de un breve descanso, durante el partido de entrenamiento del equipo, ambos volvieron a enfrentarse. ¿Quieres morir, Perdedor sin corona. Aizaki tropezó nuevamente y se puso de pie de un salto, agarrando a Hanamiya por el cuello. Tu cerebro debe estar subdesarrollado, se burló Hanamiya. ¿No viste el trofeo gigante que acabamos de traer a casa? Soy Hanamiya Makoto, campeona nacional y base titular. ¿Quién es el verdadero perdedor aquí? Y luego, ¿y si vas a caer tan fácilmente, eres siquiera un hombre? Te voy a dar una paliza. Aizaki estaba furioso. Nunca había perdido una batalla de insultos de forma tan grave antes. ¿Y qué pasa si las palabras no funcionan? Volvió directamente a los puños. Se desató otra pelea. Este verano no va a ser aburrido. Tú lo dijiste. Buen disparo. Agárrale las piernas, Hanamiya.
El resto de Kirisaki Daiichi se reunió y aplaudió como si estuvieran viendo un espectáculo. Nadie intentó separarlos. Su capitán de equipo no estaba preocupado, entonces ¿por qué deberían estarlo ellos? Estos eran solo los chicos número 2 y número 3 del equipo desahogándose. Pase lo que pase, no afectará la fortaleza general del equipo. Durante el siguiente medio mes, la lucha no cesó. Aizaki prácticamente olvidó por qué había venido a Kirisaki Daiichi. Todos los días se presentaba en el club de baloncesto solo para pelear con Hanamiya. No podía entender cuál era el objetivo de Tendou. Ya habían pasado 2 semanas y no había tenido la oportunidad de mostrar nada más allá de sus habilidades de lucha. Un día, después del calentamiento, Tendou anunció otro partido de práctica interno. Arakazuya inmediatamente abrió las probabilidades de apuestas. ¿Quieres hacer una apuesta? ¿Quién gana, Hanamiya o Aizaki? Aizaki paga 0,9 a 1. Hanamiya paga 3 a 1. Todos se agolparon alrededor, sacando sus billeteras y riendo. Pero entonces Tendou hizo un movimiento sorpresa. Puso a Hanamiya y a Aizaki en el mismo equipo. Estamos haciendo algo especial hoy, dijo Tendou con una sonrisa. El equipo perdedor tiene que lavar la ropa de entrenamiento de los ganadores durante toda una semana, sí, incluidos los calcetines. Por supuesto, ropa se refería al equipo de práctica sudoroso. Y espera, ¿qué? Hanamiya inmediatamente sintió las malas intenciones de Tendou. Este fue el momento clásico de sellar el fuego. Claramente estaba planeando obligarlo a él y a ese idiota de Aizaki Shingo a desarrollar algo de química. En circunstancias normales, Hanamiya preferiría perder un partido antes que formar equipo con Aizaki. Pero esta vez, hubo penalti de por medio, Hanamiya de ninguna manera iba a lavar los calcetines sucios de otra persona, especialmente los de Tendou. Peor aún, las condiciones de renuncia de Tendou siempre implicaban lavarse las manos. Para ser justos, dijo Tendou con una sonrisa, tomaré a 4 estudiantes de primer año y jugaré contra ustedes dos. ¿Eh? ¿Tenemos que ir allá? Seto Kentarma había estado intentando mantenerse cerca de Tendou, con la esperanza de estar en su equipo, solo para ser arrojado de vuelta sin piedad. Dejen de quejarse. Todos prepárense, empezamos en 10 minutos. Tendou no les dio espacio para protestar y reunió a los de primer año para unirse a su escuadrón. Bastardo y Aizaki le apretó los dientes a Tendou. ¿Aliarse con Hanamiya? No es lo ideal. ¿Lavar los asquerosos calcetines de Tendou? Peor aún. Pero si quería ganar, no tenía más opción que cooperar con el rey sin corona. Esto apesta. Pasaron rápidamente 10 minutos. El partido comenzó. El equipo azul tenía la posesión. Hanamiya levantó el balón, observando la configuración defensiva del equipo rojo. Tendou dejó deliberadamente a Aizaki sin protección, concentrándose en cambio en cubrir a todos los demás. El mensaje estaba claro. Pase a Aizaki. Hanamiya se negó. Fintió un gol hacia Aizaki y luego redirigió el balón a su compañero Yamada. Un segundo después Smack Tendou llegó volando desde la banda y lo interceptó limpiamente. Idiota, murmuró Aizaki, mientras corría de regreso. Corrieron por la cancha. Tendou absorbió el contacto de Aizaki y aún así logró anotar debajo del aro. De vuelta en defensa, Tendou volvió a dejar a Aizaki completamente abierto. El rostro de Hanamiya se ensombreció. Aún no quería pasar. Claro, apreciaba la actitud de Aizaki de golpear a la gente cuando perdía. Pero solo si él era el jefe. Mientras Aizaki se negara a seguir los pasos, Hanamiya no tenía ninguna intención de cooperar. Pero Hanamiya no era estúpida. Después de jugar junto a Tendou durante 6 meses, supo que no debía forzar las cosas. Se alejó hasta una distancia segura antes de lanzar el balón al poste. Seto Kentarm lo atrapó de espaldas al defensor. El centro del equipo rojo, un jugador de primer año que ni siquiera estaba en el roster regular, no pudo soportar la presión. Seto giró rápidamente, desequilibrando al defensor. Justo cuando estaba a punto de marcar, Tendou se abalanzó sobre la pintura y desvió el tiro. Maldición. Esa cobertura es digna de Murasaki Bara. Gimió Seto. No tenía ningún problema con el drama a Hanamiya Aizaki. ¿Por qué Tendou lo atacaba con tanta fuerza? Tendou agarró el balón e inmediatamente lanzó un contraataque rápido, asistiendo a otro compañero para una canasta fácil. A medida que avanzaba el partido, el equipo azul luchaba por encontrar el ritmo. Simplemente no pudieron anotar. El partido de práctica duró solo 20 minutos, y ya habían pasado 7 minutos. Estaban perdiendo por 12.
Hanamiya ya podía oler el hedor agrio de los calcetines de Tendou en sus pesadillas. Maldita sea, juró. Finalmente cedió y le pasó el balón a Aizaki. Aizaki parpadeó. Eso era lo último que esperaba. No te equivoques, espetó Hanamiya. Simplemente no quiero lavar los asquerosos calcetines de Tendou. Como si yo también me muriese por hacerlo. Replicó Aizaki. ¿Crees que soy una de sus fanáticas delirantes? BZZZT. Finalmente, cuando Aizaki tocó el balón de verdad, el regate se encendió como un rayo. Desató una salvaje explosión de velocidad, que recordó al Beast Dribble de Ayama. Fuera de mi camino, médicos. Una sola aceleración y todos los defensores que lo rodeaban quedaron atónitos. Solo ahora el equipo de Kirisaki Daiichi recordó, puede que Aizaki haya sido humillado por Akashi en los nacionales pero también había aplastado sin ayuda a 3 de los reyes sin corona de Rakuzan. Se habían acostumbrado tanto a verlo pelear con Hanamiya, que olvidaron lo aterrador que realmente era. Aizaki atravesó la defensa como si fuera mantequilla. Estos alumnos de primer año no significaban nada para él. Justo cuando subía para anotar, Tendou apareció. Al verlo, Aizaki improvisó y realizó una bandeja invertida. Para todos los demás, el movimiento parecía inquietantemente familiar. Espera, ¿no es ese el mismo movimiento que Tendou usó antes? Era una copia casi perfecta. La imitación de Aizaki era impactante. Pero no importaba. Tendou ya lo había visto venir. Saltó para bloquearlo. Idiota, aquí. Justo antes del impacto, sonó la molesta voz de Hanamiya. Aizaki hizo una mueca y lanzó la pelota hacia un lado. No fue una asistencia limpia. No fue una moneda de 10 centavos calculada al nivel de Akashi. Pero cumplió su función y Hanamiya sintió que el ritmo encajaba. Le recordó al capitán Kaijin, Kasamatsu Yukio. Este tipo no es tan malo, murmuró Hanamiya, atrapando el pase y disparando. Aizaki resopló con desdén. Pensó que Hanamiya fue el que se rindió primero. Él fue el que falleció. Así que en su mente, él estaba siendo el hombre más grande. 2 tipos que habían estado peleándose durante medio mes acababan de cooperar. Y funcionó. A medida que el juego continuó, con Aizaki y Hanamiya formando equipo a regañadientes, la ofensiva del equipo azul finalmente se puso en marcha. Pero, todavía no pudieron cerrar la brecha. Tendou los mantuvo a distancia, conservando una ventaja de 2 dígitos. Desesperados, Hanamiya y Aizaki incluso hicieron doble marca contra él en los minutos finales. No está mal. Estás mejorando, dijo Tendou. Pero aún no es lo suficientemente bueno. Él exhaló y Aizaki juró que vio una chispa. Destello de trueno. Doble. Ojo. Un estallido ensordecedor resonó en el gimnasio. Después de un momento de tiempo de carga, Tendou explotó entre su equipo doble como un destello de luz. 2 cambios rápidos y alternados dejaron a Hanamiya y Aizaki completamente fuera de posición. Eso fue demasiado rápido. Exclamaron ambos. Intercambiaron miradas y se dieron cuenta de lo mismo. Se ha vuelto aún más fuerte. Se acabó. A falta de 3 minutos para el final del partido, el resultado ya estaba decidido. El equipo rojo mantuvo su ventaja de 2 dígitos y el equipo azul nunca se recuperó. Parece que contaremos con ustedes 2 para la colada de la próxima semana, dijo Tendou alegremente. Ah, cierto. Aizaki, ya que es tu primera vez, ve con ellos. Ahora. Puedes esperar hasta mañana si quieres. Eso sí, no olvides dejar los uniformes afuera. Tendou señaló los tendederos cerca de la entrada del gimnasio. El rostro de Aizaki se oscureció como una nube de tormenta. Había planeado llevarse la ropa a casa y tirarla a la lavadora. Pero Tendou, ese malvado bastardo, quería que los lavaran allí mismo, a mano. Tienes que estar bromeando y vamos, Aizaki, dijo Ara, dándole una palmada en la espalda. Si lo hacemos ahora, no tendremos que limpiar el gimnasio después. Si esperamos hasta mañana, nos veremos obligados a hacer ambas cosas. Este no era su primer rodeo. Después de cada derrota, sacaban los uniformes, llenaban baldes con agua y detergente y se ponían a fregar. Incluso los calcetines. Y ahora fue el turno de Aizaki. El tiempo transcurrió en silencio mientras Hanamiya Makoto y Aizaki Shingo discutían como un par de hermanos peleados. En poco tiempo, la copa de invierno estaba a punto de encenderse una vez más. El objetivo principal del torneo era descubrir talentos destacados de todo el país. Los seleccionados eventualmente se unirían al campo de entrenamiento juvenil nacional, diseñado para cultivar la próxima generación y acumular talento para el futuro del baloncesto japonés.
Es por esto que el nombre completo de la Copa de Invierno es Torneo de Selección de Invierno. Cabe destacar que, si bien se trata de una importante competición anual, difiere del torneo nacional en su estructura y alcance. Las reglas de la Copa de Invierno son ligeramente más precisas. Hay 47 prefecturas en Japón, y cada una recibe una plaza. La región anfitriona recibe una plaza adicional, lo que suma un total de 48 equipos. Además, el campeón y el subcampeón del Inter-High, esencialmente el torneo nacional, clasifican automáticamente, lo que eleva el número total de equipos participantes a 50, 10 menos que el torneo nacional. La Copa de Invierno de este año se celebró nuevamente en Tokio. En el anime, tanto Shikoku como Seirin avanzaron desde Tokio al mismo tiempo, y ni siquiera necesitaron horas extras. Claramente, la Copa de Invierno se celebra en Tokio. Este año, a Tokio se le permitió participar a 3 equipos. Kirisaki Daiichi ocupaba uno de esos puestos. Los 2 restantes se los disputarían otras escuelas. Aún así, después de las pruebas del torneo nacional, solo 3 equipos surgieron de Tokio con la fuerza para competir realmente. Kaijin, Seim y Seirin. Lo que siguió fue un partido de eliminación simple determinado mediante un sorteo aleatorio. Como se ve en el anime, Seirin y TMM, 2 escuelas del área de Tokio, terminaron enfrentándose en la primera ronda de la Copa de Invierno. Incluso el autor probablemente se dio cuenta de que era un poco ilógico, pero bueno, la ficción a veces rompe las reglas. Como actual campeón nacional, Kirisaki Daiichi naturalmente no necesitó pasar por las preliminares. Eso les dio tiempo suficiente para prepararse para las rondas eliminatorias de la Copa de Invierno. Aún así, Aizaki era un jugador recién incorporado y su integración al equipo había sido apresurada e imperfecta. Pero no necesitaba ser perfecto, solo lo suficientemente bueno. Tendou Kageyoshi creía firmemente que cuando la habilidad de un jugador era lo suficientemente fuerte, la compatibilidad dejaba de ser un problema. Mientras pensaba a quién programar para un partido de práctica, TMM de repente se acercó a Kirisaki. Como Kirisaki Daiichi ya había asegurado un lugar en la Copa de Invierno y no se enfrentaría a TMM en las preliminares, Katsunori Arasawa, fiel a su principio de luchar contra el más fuerte, organizó un combate con Kirisaki a través de Momoi. Cuando los jugadores de TMM llegaron al gimnasio de Kirisaki Daiichi y vieron a Aizaki calentando, quedaron atónitos. Aizaki Smogo. ¿No estaba con Fukuda SMGM? ¿Qué hace en Kirisaki? ¿Se transfirió? Claramente, ninguno de ellos esperaba que Aizaki apareciera en la lista de Kirisaki. Kirisaki ya era el campeón reinante. Ahora, con Aizaki en el equipo, su fuerza era aterradora. Posiblemente solo Rakuzan podía compararse. Aizaki, ¿qué demonios haces aquí? Aomine estaba igual de sorprendido. Por lo que recordaba, Aizaki no era de los que se quedaban atrás. No es gran cosa. Alguien me lo rogó varias veces, así que accedí amablemente a venir, dijo Aizaki con arrogancia, mirando a Tendou como si ni siquiera lo conociera. Aomine ahora entendió. Aizaki claramente se había unido a Tendou. Miró a Tendou y dijo con voz ronca. No puedo creer que seas capaz de mantenerlo bajo control. No olviden quién los guió a 3 campeonatos nacionales consecutivos, y quién ganó un título nacional incluso después de que el equipo se disolviera. Tendou, con gafas de sol, se giró y estrechó la mano de Katsunori Arasawa. Desempeñó muchos papeles. Capitán del equipo, entrenador y jugador. Gracias por invitarnos, Tendou. No hay problema. Es una buena oportunidad para trabajar la química del equipo. Arasawa asintió. Añadir a alguien como Aizaki, un escalón por debajo de la generación de los milagros, a la plantilla requería ajustes importantes. Después de su breve intercambio, Tendou se giró y miró fijamente a Momoi. La chica lo observaba con interés. Después de grabar el anuncio, ni siquiera sus amigos se atrevieron a burlarse de ella. Su reputación había mejorado inesperadamente. Se sintió obligada a contraatacar, al menos un poco. ¿Qué tal va el trabajo de modelo? Está bien, solo que no estoy acostumbrada a tener tantos fans nuevos, dijo Momoi. Gracias a ese anuncio y a la popularidad de Tendou, había firmado con una agencia de talentos. Su adorable apariencia y su figura perfectamente proporcionada rápidamente atrajeron a un devoto grupo de seguidores masculinos. Bien. Sigue así. Vamos a comer después del partido. Tendou le dio una suave palmadita en la cabeza antes de ir al banquillo. Bueno. Con ambos equipos listos, comenzó el juego. Tendou no salió a la cancha. Observó desde la barrera.
Todavía estaba decidiendo en qué posición debería jugar Aizaki. Aizaki era increíblemente versátil. Gracias a su habilidad de saqueo, podía jugar en cualquier posición excepto en el centro. Aún así, su altura hacía que el centro fuera una posibilidad en caso de apuro. Dicho esto, los jugadores con habilidades polivalentes solían ser más adecuados para la posición de alero, una posición que permitía disparar, penetrar y pasar. Ideal para jugadores con buen manejo del balón. Pero eso se superponía con la propia posición de Tendou, estaba sopesando dos opciones. 1. Poner a Aizaki como delantero para reforzar su débil interior. 2. Utilizar a Aizaki como escolta para potenciar su ofensiva perimetral. En cuanto a la posición de alero, desafortunadamente para Aizaki, Tendou era más versátil y se adaptaba mejor a la iniciativa. Kirisaki lo necesitaba para liderar el ataque. Tendou decidió probar cosas en este juego antes de tomar una decisión final. Empezó poniendo a Aizaki de ala pivot. ¿El resultado? Kirisaki perdió el primer cuarto por 10 puntos. Como era de esperar, Aomine también estaba jugando como delantero y Aizaki no tenía mucha ventaja en ese enfrentamiento. En el segundo cuarto, Tendou movió a Aizaki a la posición de escolta, y los resultados fueron aún más dramáticos. Kirisaki perdió el cuarto por 7. Al medio tiempo perdían por 17 puntos. Pero hubo un lado positivo. En el medio tiempo, la mayoría de los jugadores de TMM tuvieron sus habilidades copiadas por Aizaki. Entrenador, a este paso estamos en problemas, dijo Momoi, sintiendo ya el peligro. Katsunori Arasawa sentía lo mismo. Aparte de Aomine, a la mayoría de sus jugadores les habían robado sus habilidades únicas. Las bandejas básicas y los tiros mediocres ya no eran suficientes para romper la defensa de Kirisaki. Solo Aomine podía anotar con fiabilidad. Si Tendou hubiera entrado en el tercer cuarto y se hubiera concentrado únicamente en detener a Aomine, esa ventaja de 17 puntos podría no estar a salvo. Y eso fue exactamente lo que pasó. Tendou entró a la cancha en el tercer cuarto y se pegó a Aomine, dejando el resto a sus compañeros de equipo. La eficiencia goleadora de Aomine cayó a solo el 40%. Mientras tanto, Aizaki, ahora libre de la defensa de Aomine, se dejó guiar por los pases precisos de Hanamiya. Encestó 8 de 10 en el cuarto y anotó 19 puntos. Kirisaki reaccionó con fuerza y redujo la ventaja de 16 puntos en apenas un cuarto. Tan fácil. Cuando jugamos contra TMM en el torneo nacional, ¿fue así de fácil? Durante el descanso, Hiroshi gritó lo que todos pensaban. Las bestias de Teikme estaban en otro nivel. Y Aizaki ni siquiera se consideraba parte de la generación de los milagros, solo estaba medio paso atrás. Pero ahora, con la ayuda de Tendou, evolucionaba rápidamente. HMPH, se burló Aizaki con frialdad, aunque por dentro estaba contento. Estos tipos por fin reconocían su valor. No te hagas el chulo. Es solo un partido de práctica, advirtió Tendou mientras tomaba un sorbo de agua. En un partido de verdad, Aomine lo daría todo. Aún así, el crecimiento de Kirisaki Daiichi fue innegable. Solo habían jugado medio partido y ya estaban a punto de vencer a TMM. Eso demostraba lo monstruosa que se había vuelto su alineación actual. El juego había terminado. Kirisaki Daiichi había logrado una remontada y finalmente derrotó a los tiranos de la Academia TMM por un margen de 9 puntos. Después, Tendou invitó a Aizaki y a Aomine. Algunos de sus antiguos compañeros se reunieron en su casa para comer. Aunque comían en casa, ninguno de los cuatro sabía cocinar. Momoi estaba llena de entusiasmo, pero Tendou y Aomine la expulsaron rápidamente de la cocina. Entonces Tendou pidió comida para llevar. En la mesa, no había ninguna regla sobre no hablar mientras comían. Elegían un tema y charlaban tranquilamente mientras comían. Honestamente, Aizaki, no esperaba que volvieras a jugar al baloncesto. Después de todo, abandonaste el equipo de baloncesto voluntariamente en aquel entonces. ¿Voluntariamente? Aizaki no lo negó. Negarlo solo sería más humillante. No quería que nadie supiera que Akashi lo había expulsado del equipo. Pero qué bueno que hayas vuelto. No quedé satisfecho con el partido de hoy. Lo intentaremos de nuevo cuando nos encontremos en el torneo. A Aomine no le gustaba darle demasiadas vueltas a las cosas. Para él, el hecho de que Aizaki volviera a jugar al baloncesto significaba una cosa. Los chicos que realmente aman el juego no son idiotas. Su opinión sobre Aizaki había mejorado mucho. Daiki. ¿Qué? ¿Alguien te ha dicho alguna vez que eres un poco tonto? ¿Eh? ¿Qué demonios quieres decir con eso? Aomine odiaba que lo trataran como idiota.
Claro, reprobaba los exámenes con facilidad, pero eso no significaba que fuera estúpido. Una cosa era que viniera de Tendou, pero Aizaki también. Bueno. Nada de peleas. Es raro que podamos pasar tiempo juntos, intervino Momoi para calmar las cosas. Ya es suficiente con que hayas vuelto, Aizaki. Volvió a mirar a Tendou. Pensar que incluso Aizaki había vuelto al grupo, Tendou era realmente impresionante. Vamos a darlo todo en la Copa de Invierno. Ustedes deberían animarse a sí mismos primero, dijo Tendou con un dejo de significado. En la cronología original, TMM quedó segundo y obtuvo la clasificación directa a la Copa de Invierno. No hubo necesidad de luchar por un puesto. Pero esta vez, esa clasificación automática había sido robada por Kirisaki Daichi. Ahora tenían que luchar contra Seirin y Shitoku por un lugar en el torneo principal. Ustedes fueron colocados en el mismo grupo que Seirin y Shitoku, ¿verdad? Maldita sea, no pensé que volvería a ver a ese chico, Tetsuya, tan pronto. Aomine realmente estaba esperando con ansias Seirin. Además de su antiguo compañero de equipo Kuroko Tetsuya, también había alguien más. Kagami Taiga. Se había fijado en Kagami durante su primer partido en los nacionales. A diferencia de los jugadores promedio cuya confianza se desmoronaba fácilmente, Kagami permaneció lleno de espíritu de lucha incluso cuando perdía por un amplio margen. El tipo era legítimo. No subestimes a Seirin. Su potencial supera tus expectativas. Los jugadores de Seirin se mantuvieron firmes incluso contra Rakuzan. ¿Ese Tetsuya? ¿No dijo Akashi que su baloncesto nunca ganaría? Preguntó Aizaki. A pesar de su resentimiento hacia Akashi, confiaba en su buen juicio. No puede ganar solo, pero su equipo es fuerte. Tengan cuidado de no tropezar en la Copa de Invierno. Cuanto más fuerte sea el oponente, mejor. Dijo Aomine con una confianza feroz, casi soltando. El único que puede vencerme soy yo. Pero con Tendou presente, logró contenerlo. Tendou no dijo más. Después de todo, nadie podría haber imaginado que en solo medio año, Seirin crecería tanto que derrotaría a todos los miembros de la generación de los milagros. Especialmente su núcleo. Kagami Taiga. En cuestión de meses, alcanzó a Aomine. Algunos incluso dirían que lo superó. Su ritmo de mejora fue asombroso. Y así, el tiempo pasó. Comenzaron oficialmente las eliminatorias para la Copa de Invierno. Tendou no prestó mucha atención a las eliminatorias. En cambio, se centró en realizar ejercicios tácticos con sus compañeros en Kirisaki Daichi. Solo durante los descansos veía ocasionalmente los partidos a través de transmisiones en vivo o repeticiones animadas. Se mantenía al tanto de los acontecimientos con naturalidad. Como se esperaba, los resultados fueron sólidos. Una vez que comenzó la Copa de Invierno, Seirin, Shitoku y TMM avanzaron juntos, ganando fácilmente cada juego. No fue hasta la ronda final de la fase grupal que TMM y Seirin se cruzaron. Está empezando. Tendou dejó el balón en sus manos y decidió ir al estadio. Tendou, ¿a dónde vas? Al juego. ¿El partido entre TMM y Seirin? Nosotros también vamos. Los jugadores de Kirisaki Daiichi hacía tiempo que estaban cansados del entrenamiento monótono y lo soportaban solo por miedo a la tiranía de Tendou. Ahora que el capitán finalmente estaba saliendo, por supuesto que no iban a quedarse atrás. Entonces vamos juntos. Para entonces, ya era finales de otoño. El sol se ponía antes que antes. Cuando Tendou llegó al gimnasio, el sol ya empezaba a ocultarse. La luz se había vuelto fría, ya no cálida. Llegaron justo a tiempo. Ambos equipos estaban terminando sus calentamientos. El partido estaba a punto de comenzar. Los espectadores los notaron rápidamente. Como actuales campeones nacionales, los jugadores de Kirisaki Daiichi ahora eran celebridades, especialmente en el área de Tokio, su territorio natal. Oye, mira. Ese es Tendou de Kirisaki Daiichi. ¿Ellos también aparecieron? Bueno, es un partido entre TMM y Seirin. Ambos son grandes rivales de Kirisaki Daiichi. Tiene sentido que vengan a verlo. Espera, ¿por qué no hemos visto a Kirisaki en las eliminatorias? ¿Eres estúpido? Kirisaki Daiichi es el campeón nacional. Fueron invitados directamente a la fase final. Maldita sea, eso es suerte. ¿Qué quieres decir con suerte? Aunque tuvieran que jugar la fase clasificatoria, pasarían fácilmente. No, espera, ¿no te parece familiar alguno de esos tipos? ¿Cuál? El chico de las rastas, ¿no se parece a alguien que vimos en el Inter High? ¿Tú también lo recuerdas? Creía que me lo imaginaba.
OMS. Aizaki Smogo. Se rumorea que era de Take Me es increíblemente fuerte. La multitud murmuró emocionada. Aizaki ya había aparecido antes en el escenario nacional. Aunque fue aplastado por Akashi, su habilidad para dominar a los miembros de los Reyes sin Corona era innegable. Ahora que se había unido a Kirisaki Daichi, sus posibilidades de ganar la Copa de Invierno parecían aún mejores. Entrenador, mire allí. ¿Qué es? Durante el calentamiento, los jugadores de Seirin también notaron a los visitantes inesperados. Riko Aira respiró profundamente y se obligó a concentrarse en el partido que tenía por delante. Si ni siquiera podían vencer a TMM, no tenían derecho a soñar con desafiar a Kirisaki Daichi. No pienses demasiado. Céntrate en el partido de hoy. Riko siguió el dedo índice de su jugador y sus pupilas se contrajeron instantáneamente. Durante los nacionales, tuvieron que pelear contra Shikoku por un solo lugar en la fase de grupos. Aizaki le había preguntado recientemente a Tendou quién ganaría el juego de hoy, y Tendou había dicho que TMM perdería, una respuesta sorprendente. Inmediatamente reconoció la presencia de Aizaki y comenzó a calcular cómo su incorporación transformaría las tácticas y la fuerza de Kirisaki. Su equipo realmente salió perdiendo. Primero tuvieron que pelear contra TMM por el primer lugar del grupo. Ahora parecía que estaban en rumbo de colisión directa con la generación de los milagros. Pero en el fondo, lo sabía. Una vez que un equipo alcanzaba cierto nivel, las victorias continuas significaban que estaban destinados a enfrentarse a la generación de los milagros. Era inevitable. ¿De verdad crees que Seirin puede ganar? TMM tiene a Omine, ¿sabes? El partido comenzó. Seirin demostró rápidamente cuánto habían mejorado. Frente a la Academia TMM, un equipo reconocido por su fuerza individual, Seirin no se quedaba atrás en ninguna posición. De hecho, con el regreso de Teppei Kiyoshi, Seirin incluso tenía ventaja en el interior. Pero la mayor sorpresa fue Kuroko. Había desarrollado su nuevo movimiento. Vanishing Drive. ¿Qué clase de regate es ese? ¿Por qué nadie de TMM reacciona? Los jugadores de Kirisaki Daiichi quedaron sorprendidos. Acababan de terminar un entrenamiento contra la Academia TMM, así que sabían exactamente lo fuertes que eran sus oponentes. ¿Cómo era posible que TMM no reaccionara en absoluto ante el avance de Kuroko? El secreto es Kagami, explicó Tendou con calma. Cada vez que Kuroko inicia su regate, Kagami irrumpe con fuerza en el campo de visión del defensa, haciéndole desviar la mirada momentáneamente. Y Kuroko aprovecha ese preciso momento para abrirse paso. La teoría tenía sentido, pero el regate y el poder explosivo de Kuroko fueron realmente suficientes para superar esa fracción de segundo de distracción. Bueno, lo que sea. A Tendou ya no le interesaba debatir estas cosas. Kuroko salió con todo desde el principio, rompiendo constantemente las defensas de TMM. Pero pronto, Aomine le enseñó una dura lección. Frente al Vanishing Drive de Kuroko, Aomine, para asombro de todos los presentes, cerró los ojos por completo. Justo cuando Kuroko pasó junto a él, Aomine retrocedió rápidamente, cortando con su mano con precisión para robarle el balón a Kuroko. Su sentido del baloncesto, incluidos sus 5 sentidos, era tan extraordinario que todavía podía detectar los movimientos de Kuroko incluso con los ojos cerrados. Después de eso, el impulso de Seirin disminuyó ligeramente y TMM comenzó a tomar la iniciativa. Sin embargo, esta segunda batalla entre Seirin y TMM estaba destinada a ser lejos de ser simple. Cuando el Vanishing Drive de Kuroko fue neutralizado por Aomine, Kagami Taiga dio un paso adelante para llevar la antorcha. Instinto salvaje. Inesperadamente, Kagami reveló una feroz locura que había reprimido durante mucho tiempo. Un tigre feroz. Su repentino arrebato tomó a TMM completamente por sorpresa. Sin embargo, Aomine se adaptó rápidamente y mejoró su juego para estar a la altura del desafío de Kagami. Peor aún, Momoi había analizado a fondo la estrategia de Seirin, incluida la distracción de Kuroko. Después de un verano de investigación, encontró la debilidad crucial en la distracción de Kuroko. En otras palabras, ¿deberíamos marcar de cerca el número 11 de Seirin? En un flashback de la preparación previa al juego de TMM, Momoi explicó claramente cómo defender a Kuroko. Si algo así fuera posible, ya lo estaríamos haciendo. No importa cuán de cerca lo miremos, de alguna manera siempre se nos escapa al final. Los jugadores de TMM parecían indefensos, pero Momoi continuó con calma. Exactamente. Su fuerza reside precisamente en la facilidad con la que desaparece de la vista en el momento en que dejas de prestarle atención.
Pero en una partida real, no desaparece del todo. Normalmente, solo se basa en su presencia increíblemente discreta. Cuanto más lo mires fijamente, más fácil será que tu vista se desvíe. Cuanto más te esfuerces por seguirlo, más rápido lo perderás de vista. Entonces, ¿cómo lo protegemos? Los jugadores de TMM todavía estaban confundidos, excepto Imayoshi Shoichi, quien entendió inmediatamente. ¿Quieres decir que no deberíamos mirarlo directamente? ¿Eh? Si no lo vigilamos, ¿cómo vamos a protegerlo? Los jugadores se confundieron aún más. ¿Qué clase de defensa ignora al jugador marcado? Pero Imayoshi ya lo había entendido. Se tocó los ojos y dijo: presten atención al contacto visual. Al final, solo Tendou y Akashi pueden predecir los movimientos futuros. Seirin se basa en señales visuales. Kuroko Tetsuya siempre mira a los ojos a sus compañeros durante las jugadas. En otras palabras, Izuki-sun es su espejo. Mientras lo vigilemos de cerca, siempre sabremos exactamente dónde está Kuroko. Volvamos al juego actual. En el momento exacto en que Kuroko inició su movimiento, Imayoshi también se movió, bloqueando decisivamente el camino de Kuroko. Seirin, privado de los pases de Kuroko, se estancó una vez más. ¿Cómo puedo ver esto, Hanamiya? Sí, me di cuenta. Ese tipo está observando a Izuki-sun de cerca. ¿Crees que podrías hacer lo mismo? HMPH, un juego de niños. Hanamiya Makoto e Imayoshi Shoichi, estos dos jugadores astutos y turbios, no encontraron ninguna dificultad en lograr algo así. Hanamiya era muy inteligente, mientras que Imayoshi era profundamente calculador. El análisis de Momoi encajaba perfectamente con ellos. ¿Pero de verdad hay que tomar a Seirin tan en serio? Parece que van a perder de todas llenas. La primera mitad estaba a punto de terminar. Al comenzar la segunda, el efecto de la distracción se desvaneció, y Kagami solo no pudo con Aomine. Seirin se quedó sin oportunidades. Tendou no dio más explicaciones, solo afirmó con calma: lo verás pronto. Sus palabras resultaron proféticas, pues rápidamente llegó otro punto de inflexión. ¿Qué es eso? Yamazaki Hiroshi y los demás se quedaron mirando con los ojos muy abiertos, al igual que los jugadores de TMM. Era es mismo increíblemente espeluznante Vanishing Drive, pero ahora Izuki-sun lo estaba usando. Y luego Yuga Junpei, Kiyoshi Teppei, pronto, todos los miembros de Seirin comenzaron a abrirse paso como si pudieran desaparecer. ¿Qué demonios? ¿Ahora todos pueden usar el motor evanescente? ¿Tendou? Aizaki no podía comprender lo que estaba viendo, pero sabía que Tendou debía entender el truco claramente. Después de todo, Tendou tenía esos ojos milagrosos. ¿Cuál es el secreto detrás del Vanishing Drive? Acabo de explicarlo. Usan a Kagami para llamar la atención de los defensores justo cuando su compañero se mueve. La explicación anterior de Tendou todavía estaba fresca en sus mentes. Exactamente. En el viaje desaparecido de Kuroko, Kagami es el señuelo. ¿Pero qué pasa si el propio Kuroko se convierte en el señuelo? ¿Te refieres a...? Aizaki lo entendió. Kuroko se estaba convirtiendo voluntariamente en el señuelo. Jugar contra Seirin solía dar la impresión de un partido de 5 contra 4. Pero cuando la cancha pasó de 9 jugadores destacados a 10, el recién llegado décimo se volvió increíblemente visible. Ese tipo se convirtió en el centro de atención a propósito. Gruñó Hanamiya, frunciendo el ceño. Nunca imaginó que Seirin tuviera otro movimiento escondido. ¿Pero qué? Si Kuroko elige esta estrategia, sacrificará cualquier posibilidad futura de derrotar a TMM de nuevo. Después de esto, TMM se adaptará por completo a su presencia. Su distracción perderá toda su eficacia contra ellos. Pero eso es preferible a perder aquí y ahora. Ese fue el propio razonamiento de Kuroko. Se paró con confianza frente a Aomine. Inspirado por su determinación, la moral de Seirin se elevó. Empezaron a acortar distancias rápidamente, acortando el marcador al medio tiempo. Luego vino la segunda mitad. Kuroko todavía no se detenía. Tenía la intención de agotar por completo el potencial de su distracción. La academia TMM no tenía respuesta. Ante un escuadrón Seirin donde todos podían desaparecer, solo podían observar con impotencia. Seirin había retomado el liderazgo. Comenzó la segunda mitad. Seirin recuperó rápidamente la ventaja. Esto sorprendió a muchos fanáticos, pero considerando la abrumadora intensidad de Seirin, tal vez no fue tan inesperado. Cuando Kuroko tomó su difícil decisión, todos los jugadores de Seirin asumieron el partido como si fuera el último, dispuestos a arriesgarlo todo.
Tenían la mente completamente despejada, concentrados solo en ganar. Al igual que Xian Yu, quien famosamente destruyó sus barcos y ollas de cocina para luchar contra 200.000 soldados con solo 50.000, la unidad y la desesperación de Seirin abrumaron por completo a la Academia TMM. Las predicciones de Momoi se hicieron añicos una vez más. Su inteligencia siempre fue impecable contra jugadores comunes, pero siempre que se trataba de oponentes relacionados con la generación de los milagros, inevitablemente ocurrían eventos impredecibles. Esta sensación repugnante otra vez. Incluso Aomine empezó a fallar sus tiros, influenciado por la distracción enormemente mejorada de Kuroko. ¿Realmente voy a perder contra Tetsu, tal como predijo Tendou? Al fallar ese tiro, Aomine se despertó. Recordó su conversación anterior con Tendou, quien le había advertido sobre el extraordinario potencial de Seirin. A diferencia de Kiseo Midorima, Tendou no hablaba de cosas abstractas como el espíritu o la determinación. Simplemente había afirmado que Seirin era increíblemente fuerte. Viéndolo ahora, Tendou tenía toda la razón. Seirin estaba sin duda entre los mejores equipos, lo suficientemente fuerte como para abrumar a TMM, un equipo formado invirtiendo mucho en la búsqueda de los mejores talentos a nivel nacional, a pesar de la ayuda de Momoi. Pero no perderé contra ti, Tendou. Desde la escuela secundaria, él y Tendou siempre habían competido ferozmente, incluso en apuestas casuales. Grieta. Sin dudarlo, Aomine entró nuevamente en la zona. Seirin había ejercido suficiente presión sobre él para provocar su despertar completo. En un instante, toda la atmósfera de la corte cambió dramáticamente. La ventaja por la que Seirin sacrificó su futuro fue destruida instantáneamente por el dominio de Aomine. Fue una devastación total. Todo, incluida la distracción mejorada de Kuroko y toda la línea defensiva de Seirin, se derrumbó bajo el ataque de Aomine. En cuestión de segundos, la ventaja que Seirin tanto se esforzó por recuperar se desvaneció. TMM los alcanzó rápidamente y luego los superó de nuevo. Zona, Kagami apretó los dientes amargamente. Desde que descubrió este misterioso estado, Kagami se había esforzado incansablemente por alcanzarlo. Sabía que era necesario vencer a la generación de los milagros. Sin embargo, cruelmente, ni siquiera había vislumbrado la entrada a la zona. Al ver cómo los esfuerzos de sus compañeros se desvanecían ante sus ojos, Kagami no pudo aceptarlo. Durante un tiempo muerto, le pidió a su entrenador: «Entrenador, por favor, déjame enfrentarme a Aomine 1 contra 1». ¿1 contra 1? Es un monstruo que ni 3 personas pueden detener. Sus compañeros lo instaron a reconsiderarlo. Estoy tranquilo. Por favor, entrenador. Kagami estaba genuinamente tranquilo, no desesperado. Él creía que enfrentarse directamente a Aomine era la única forma de poder entrar a la zona, siendo llevado hasta el límite absoluto, al igual que sus instintos salvajes. Sin embargo, Kagami no sabía que cuanto más desesperado se buscaba la zona, más difícil era alcanzarla. Por eso, irónicamente, su obsesión le impedía entrar. Afortunadamente, todavía tenía compañeros de equipo. Después del tiempo muerto, Kagami desafió a Aomine, pero fue completamente aplastado. Zona contra no zona era simplemente incomparable. En ese momento, Kagami estaba completamente superado. Sin embargo, la vida a menudo tenía giros irónicos. A medida que avanzaba el partido, Kagami dejó de pensar en la zona. Su mente se llenó de pensamientos sobre sus compañeros. Entonces, sin que nadie se diera cuenta, Kagami Taiga entró en la zona. La amistad, los lazos, estos son realmente los movimientos finales imbatibles sacados directamente de un anime, comentó Tendou con sarcasmo, notando el montaje de flashback de Kagami en la animación. Grieta. En la cancha, un rayo de color rojo intenso brilló en los ojos de Kagami. Se movió como un fantasma, robando sin esfuerzo el balón del agarre de Aomine. ¿Qué? Al instante, todos en el estadio quedaron atónitos. Podría ser. Entró. Los rostros de los jugadores de Kirisaki Daiichi cambiaron dramáticamente. Si antes dudaban de si Seirin pertenecía realmente al mismo escenario que la generación de los milagros, ahora todas las dudas se desvanecieron. Kagami, sin duda, había entrado en la zona, reservada solo para genios. ¿Sabías esto desde el principio, Tendou? Arakazuya se giró bruscamente hacia Tendou. Imposible. Cada persona tiene un detonante único para entrar en la zona, negó Tendou. Predecir el detonante exacto de alguien sería absurdo incluso para él. Pero su significado era claro. Sabía que Kagami tenía el potencial de entrar en la zona.
Todos comprendieron la implicación, una vez más impresionados por la extraordinaria previsión de Tendou. El partido posterior se desarrolló tal como se muestra en el anime. El jugador de secundaria más rápido de Japón contra el saltador más alto se enfrentaron ferozmente, sacudiendo toda la cancha. Como solían bromear los fans, el rojo y el azul formaron naturalmente rivales icónicos. Su enfrentamiento estremeció los cielos, como dos fuerzas demoníacas enfrentándose violentamente. Curiosamente, aunque ambos jugadores mejoraron sus estados simultáneamente, ninguno de los dos equipos logró anotar fácilmente. ¿Nadie puede marcar? ¿Es un problema de compatibilidad? Los jugadores de Shotoku High observaron atentamente esta confrontación épica. No se trata de compatibilidad, dijo Midorima con calma. Están igualados. Midorima tenía una claridad excepcional. Sintió que Tendou había dado a todos expectativas poco realistas. Tendou era tan excepcional que, incluso al enfrentarse a un oponente en la zona, dominaba constantemente. La gente pasaba por alto que, cuando dos jugadores igualados entraban en la zona, puntuar se volvía increíblemente difícil. Los jugadores en la zona alcanzaron la máxima concentración, haciendo que los errores fueran prácticamente imposibles y las defensas herméticas. En otras palabras, ¿Tendou sigue sin rival? Takao Kazunari miró instintivamente hacia el banco de Kirisaki Daichi. Allí, Tendou apoyó tranquilamente su barbilla en su mano, observando el partido con serena indiferencia. Qué suerte que Kagami no sea otro Tendou. Y Mayoshi Soichi respiró hondo. Actualmente, TMM aún mantenía la ventaja. Mientras Seirin no anotara, la victoria seguía siendo suya. Sin embargo, si Kagami fuera Tendou, las cosas serían mucho peores. Pero justo cuando Imayoshi pensó esto, Kagami destrozó la defensa de Aomine. Corrió furiosamente hacia la línea de tiros libres y, sin dudarlo, se lanzó hacia el cielo con todas sus fuerzas, elevándose espectacularmente por los aires. Podría ser. Los jugadores de TMM quedaron boquiabiertos cuando Kagami, todavía a varios metros de la canasta, lanzó con fuerza el balón a través del aro. ¡Ojo! La pelota de baloncesto atravesó la red y rebotó violentamente en el suelo de la cancha. ¿El Meteor Jam de Tendou? Kagami también puede hacerlo. Ese no era el Meteor Jam de Tendou. Esa es mi propia técnica. Desde la grada, Alex García escuchó a los espectadores atónitos y no pudo evitar suspirar, sin palabras. La aparición del Meteor Jam rompió el equilibrio entre Aomine y Kagami. Seirin comenzó a cerrar la brecha. Eso debería haber sido algo bueno, pero escuchar a toda la audiencia llamarlo Tendou's Meteor Jam dejó a Alex García, el creador original, sintiéndose un poco molesto. Incluso los demás entrenadores de Tokio pensaban lo mismo. Increíble. Kagami logró copiar el Meteor Jam de Tendou. La expresión de Arasawa Katsunori se tornó seria. Cualquier cosa relacionada con Tendou ahora se consideraba un gran problema. Pero Aomine no se quedó sin solución. Tras perder contra Kirisaki Daichi en los nacionales, se había estado preparando meticulosamente para la revancha en la Copa de Invierno. Cada movimiento de Tendou se había repetido innumerables veces en su mente, incluyendo, por supuesto, el Meteor Jam. Aomine no tenía los 6 ojos ni el ojo del emperador, ni tampoco nadie de su equipo. Su solución fue simple pero efectiva. Pegarse firmemente a Kagami, sin dejarle espacio para saltar. Como era de esperar, Kagami no pudo volver a anotar con el Meteor Jam después, aunque sí obtuvo algunas otras ventajas. El partido volvió a quedar empatado. Sin embargo, todavía queda más de un cuarto de juego. La zona de ninguno de los jugadores puede durar hasta el final. En otras palabras, el resultado final seguirá dependiendo del trabajo en equipo. Los jugadores de Kirisaki Daiichi creían que ni Kagami ni Aomine poseían la habilidad de Tendou para aplastar a un oponente sin ayuda. Una vez que salieran de la zona, el factor decisivo sería el rendimiento de los demás jugadores. Sin embargo, Tendou afirmó con confianza. El ganador ya ha sido decidido. ¿Eh? ¿Por qué? No todo requiere una razón. En momentos de intensa competencia, el equipo con mayor unidad y espíritu rara vez perdió. Si insistes en una razón, explicó Tendou con ligereza, probablemente sea su puro deseo de ganar. Desde que Kuroko decidió usar el desbordamiento de distracción, la moral de Seirin había alcanzado su punto máximo y no había caído ni por un momento. Si la Academia TMM hubiera mantenido su dominio, la situación podría haber sido diferente. Pero con un partido tan reñido, el equipo con mayor determinación solía alzarse con la victoria. Además, en el anime, Seirin ganó.
Como era de esperar, al entrar en la segunda mitad del último cuarto, Kagami tomó el control poco a poco. Primero anotó contra Aomine y luego lo bloqueó defensivamente. Y luego, Seirin ganó. En los últimos 9 segundos, Seirin dio un giro increíble. En ese momento, TMM prácticamente no tenía posibilidades de perder. Con una ventaja de 3 puntos, solo les quedaba defender la línea de 3 puntos para asegurar la victoria. Sin embargo, Seirin, inexplicablemente, cedió un triple para empatar, y en su lugar se obstinó en intentar un doble. Aún más extraño, TMM se defendió obstinadamente del doble, como si estuvieran empatados en lugar de ir 3 puntos arriba. Finalmente, después de la desconcertante lección de TMM, Kagami asistió a Kiyoshi Teppei, quien anotó al recibir una falta de Wakamatsu. Luego Seirin falló intencionalmente el tiro libre, tomó el rebote y anotó nuevamente para vencer a TMM sobre la bocina. Este final increíblemente dramático sorprendió a todos los que lo vieron. TMM, que debería haber tenido una victoria garantizada, de alguna manera logró perder espectacularmente. ¿Por qué demonios hicieron eso al final y? Seto Kentaro no podía entender nada. Eran solo 2 puntos. ¿Por qué TMM actuó como si fueran cuestión de vida o muerte? Si simplemente hubieran protegido los triples, Seirin habría tenido que cometer falta, lo que le habría dado a TMM tiros libres y habría mantenido su ventaja de 3 puntos. Incluso dando un gran paso atrás, bien, proteger los 2 puntos, pero ¿por qué cometer una falta y desperdiciar una oportunidad de 2+1 en un momento tan crítico? ¿No era evitar faltas en situaciones decisivas la lógica básica del baloncesto? Con su coeficiente intelectual de 160, Seto concluyó que el único escenario que permitía a Seirin ganar era precisamente lo que acababa de suceder. Algo con menos de un 5% de probabilidad. ¿También predijiste esto, Tendou? Comenzaron a sospechar que Tendou lo sabía todo de antemano. Si TMM hubiera perdido normalmente, no lo cuestionarían, pues el oponente era realmente fuerte. Pero perder de forma tan ridícula hizo que Seto se preguntara si todo el equipo de TMM se había vuelto loco. ¡Qué tontería! Honestamente, cuando Tendou vio esto por primera vez en el anime, incluso a él le pareció absurdo. Parecía más bien una dramatización forzada, dándole a Kuroko la última asistencia dramática para vencer a TMM. Pero de cualquier manera, Seirin ganó, y una victoria era una victoria. Salgamos. Los equipos que avanzan de este grupo son Shikoku y Seirin. Una vez finalizado el partido, los jugadores de Seirin celebraron con alegría su duramente ganada victoria. Tendou no se quedó atrás y fue el primero en abandonar el estadio. 3 días después. Concluyeron las eliminatorias regionales de la Copa de Invierno. Como era de esperar, Seirin consiguió su boleto a la Copa de Invierno junto con Shikoku y Kirisaki Daiichi. Una escena divertida ocurrió en el partido final de todos contra todos entre Seirin y Shikoku. Terminaron con un empate de 105-105. Sin tiempo extra jugado, los fanáticos del baloncesto presenciaron el segundo final de apretón de manos de la historia. Aunque ambos equipos ya estaban clasificados y el resultado no modificaba la clasificación general, un empate en baloncesto seguía siendo increíblemente extraño. En el mundo real, los espectadores comenzaron a burlarse de la historia del anime. ¿Qué demonios? ¿Alguien puede explicar las reglas de la Copa de Invierno? ¿Por qué puede haber un empate? Probablemente porque tanto Seirin como Shikoku ya estaban calificados, así que no tenía sentido continuar. ¿Cómo es que no tiene importancia? ¿Acaso no tienen que decidir los cabezas de serie para el nacional? Es una gran diferencia. Siento que están debilitando a Seirin a propósito. Kagami ni siquiera entró en la zona en este juego. ¿Debilitados? Tendou repitió una y otra vez que la alineación de Seirin era fuerte. Entonces, ¿por qué terminar en un empate sin sentido? ¿Por qué? Porque el equipo de producción no puede controlar a Tendou. Dice lo que quiere. Como fan de Aomine, estoy furioso. Seirin vence a TMM de una forma tan absurda y luego empata con Shikoku. ¿No son Aomine y TMM claramente más fuertes? Exactamente. Ese tiro sobre la bocina fue ridículo. En lugar de intentar un triple seguro, apostaron por un rebote arriesgado para forzar un doblete sobre la bocina. ¿Acaso esto no era simplemente darle más protagonismo a Kuroko? Me di cuenta de que cada vez que la trama se aleja de Tendou y vuelve a la historia original de Seirin, todo se vuelve ridículo y melodramático. Los espectadores reaccionaron negativamente por una buena razón. Los 2 últimos episodios estuvieron llenos de acontecimientos controvertidos.
Los espectadores ocasionales tal vez no lo noten, pero los fanáticos del baloncesto fueron duramente criticados. Después de ver el último episodio, Fanjeje expresó su preocupación durante su transmisión en vivo. A este ritmo, ¿no usarán eventualmente la armadura de la trama para derrotar a Tendou también? Realmente no entiendo qué está pensando el equipo de producción en este momento. Era predecible que Seirin ganara, después de todo, Tendou ya enfatizó su enorme potencial. Definitivamente no son fáciles de vencer. Honestamente, miren su alineación. Kagami al nivel de la generación de los milagros, el apoyo definitivo Kuroko, y un jugador de nivel rey sin corona como Kiyoshi Teppei. Sus tiradores exteriores pueden ser un poco deficientes, pero en general, esta alineación es definitivamente de campeonato. Entonces, no me sorprende en absoluto que Seirin le ganara a TMM. Pero la forma en que ganaron, eso sí que merece ser discutido. ¿Acaso el equipo de producción tenía que darle a Kuroko un protagonismo dramático forzado al organizar un final tan absurdo? Fanjeje estuvo despotricando sin parar durante su transmisión en vivo. Tal vez sea porque Tendou y la generación de los milagros se volvieron demasiado populares, eclipsando a Kuroko, por lo que reservaron el final dramático para él. No es que Fanjeje estuviera lanzando teorías conspirativas deliberadamente. Era un problema común entre muchos autores de manga. Solían tener prejuicios hacia los personajes que creaban. Cuando un personaje secundario se volvía inesperadamente demasiado popular, eclipsando al protagonista, solían introducir giros argumentales absurdos o incluso eliminar personajes directamente. Fanjeje ya podía oler esta tontería venir. En realidad, a Fanjeje no le importaría que Kirisaki Daiichi perdiera contra Seirin en la Copa de Invierno. Kirisaki Daiichi ya tenía un campeonato nacional en su haber. Perder un título contra el protagonista era aceptable. Pero si Seirin siguiera ganando partidos de formas absurdas como esta, eso sería intolerable. Tras la victoria de Kirisaki Daiichi en el campeonato, su alineación mejoró aún más. Sin embargo, Seirin, tras haber reforzado su plantilla contra TMM, de alguna manera retrocedió en su combate contra Shitoku. Parecía que el equipo de producción estaba preparando el escenario deliberadamente para la derrota de Kirisaki Daiichi. ¿Armadura de trama? Al observar las quejas de Fanjeje, Tendou sonrió levemente. La carta de triunfo definitiva de Seirin era la segunda puerta de la zona. Tendou ya estaba plenamente consciente de ello. Había ideado desde hacía tiempo una estrategia para neutralizarlo. Si pensaban que la armadura de la trama podría derrotarlo, estaban soñando. Irónicamente, gracias al manejo del equipo de producción, la popularidad de Tendou, que ya se había estancado, de repente volvió a aumentar. Los espectadores aficionados al baloncesto estaban molestos, sobre todo por el giro inesperado que eliminó a Aomine. Ahora, los fans esperaban con ansias ver a Tendou aplastar a Seirin sin piedad. Con gusto cumpliré tus deseos. Al fin y al cabo, siempre consiento a mis fans. Para cerrar el vídeo, Tendou respondió una llamada telefónica de Momoi. La niña parecía desanimada después de perder el juego. Tendou se quejó ella suavemente. Vi el partido y vi lo que pasó. Tendou rápidamente redirigió sus quejas. ¿En qué estaba pensando tu entrenador al final? ¿Por qué no pidió tiempo muerto? El entrenador quería que los jugadores se encargaran de todo, como se esperaba. Arasawa Katsunori se había acercado a la mesa técnica cerca del final pero no pidió tiempo muerto. Aunque Tendou había considerado esta posibilidad, Arasawa seguía considerándolo un equipo amateur. Incluyendo a Ira Rico, ambos entrenadores no habían pedido ni un solo tiempo muerto en los momentos críticos del partido. El resultado del partido fue decidido enteramente por los jugadores, aparentemente sin ninguna intervención de sus entrenadores. Los entrenadores de baloncesto quizá no sean tan vitales como en el fútbol americano, pero su papel sigue siendo crucial. Los jugadores en la cancha a menudo pasan por alto detalles que solo los entrenadores ven fuera de ella. Eran precisamente los momentos en que los entrenadores necesitaban guiar a sus jugadores. Hoy, ambos entrenadores parecieron extremadamente poco profesionales a los ojos de Tendou. Aún así, eso no era asunto suyo. El público y Fanjeje ya habían expresado muchas críticas. Su opinión no era necesaria. Tendou estoy tan infeliz ahora mismo. Realmente necesito un poco de terapia de compras, suplicó Momoi dulcemente. Ah, así que este era su objetivo desde el principio. Tendou lo entendió al instante. Con algo de tiempo antes del inicio de la Copa de Invierno, Momoi claramente lo había planeado con antelación. Está bien, mañana iré de compras contigo. En serio.
Momoi se animó al instante, sin mostrar rastro alguno de tristeza. La niña se estaba volviendo más astuta. Sí, de verdad. Jeje, entonces me iré a dormir. Asegúrate de venir temprano mañana. Dicho esto, colgó, ya emocionada eligiendo los atuendos para la cita del día siguiente. Concluyeron las eliminatorias regionales de la Copa de Invierno. Tokio tuvo 3 equipos representativos. Kirisaki Daiichi, clasificado automáticamente como campeón nacional reinante, Shikoku y Seirin. Desde Kanagawa, la Academia Kaijun dominó sin esfuerzo, clasificándose sin encontrar ningún oponente real. En Kioto, Rakusan, conocidos como los Reyes Eternos, se aseguró su lugar. La clasificación de Akita recayó en Insen. Una vez más, todos los miembros de la generación de los milagros llevaron a sus equipos a la Copa de Invierno. Solo en la feroz competencia de Tokio un equipo había sido inevitablemente eliminado. Este año, ese desafortunado equipo fue la Academia TMM. Tras 2 años consecutivos llegando a las 4 finalistas de las clasificatorias, Seirin finalmente había logrado el pase a la fase eliminatoria. Según se informa, la competición nacional del próximo año se celebrará en Kanagawa, donde se espera que la batalla por las entradas se vuelva aún más intensa. Antes de que comenzara oficialmente la Copa de Invierno, hubo una ceremonia de sorteo. Como capitán de Kirisaki Daiichi, Tendou naturalmente tuvo que asistir. Antes de irse, de repente recordó algo y llamó a Aizaki. Vamos, Aizaki. Unos días antes, Akashi lo había contactado personalmente para hablar con Aizaki. Tras recuperar su doble personalidad, Akashi probablemente quería disculparse por sus fechorías pasadas. Tendou estuvo de acuerdo e invitó a Aizaki a unirse a él. ¿Eh? ¿Por qué debería venir? ¿Tienes miedo de que te ataquen? Se burló Aizaki. A pesar de sus quejas, Aizaki siguió a Tendou sin dudarlo. A las 3 de la tarde, en la sala de conferencias del estadio de la Copa de Invierno reservada para la ceremonia del sorteo, Tendou entró con Aizaki. Llegaron un poco tarde. La sala ya estaba repleta de capitanes de equipo y algunos entrenadores de diversas regiones. La asistencia no era obligatoria. Los representantes podían ser entrenadores o capitanes. Tendou vio a Ida Riko allí sola, representando a Seirin. Tendou, Aizaki, aquí los saludó a casi con calma, acompañado de 3 de los reyes sin corona. ¿Sigues trayendo a tu séquito, eh? Siempre tan presumido, Akashi. Antes de que Tendou pudiera decir nada, Aizaki se burló abiertamente de Akashi con una mirada desafiante. Akashi respondió con una sonrisa serena. Alquilamos un hotel cerca. Nos quedaremos en Tokio hasta que termine la Copa de Invierno. Siempre tan extravagante. Incluso sus palabras casuales transmitían el inconfundible aire de riqueza. Parece que estás completamente preparado, comentó Tendou a la ligera. No permitiré que la leyenda de Rakuzan termine conmigo, respondió Akashi, mirando a Tendou con determinación. Era evidente que planeaba recuperar su honor en la Copa de Invierno. Comencemos con el sorteo, sonrió Tendou levemente, optando por no responder más. Todos habían llegado y la ceremonia del sorteo comenzó inmediatamente. Los representantes del equipo no fueron quienes realizaron el sorteo, solo estuvieron allí como testigos. La fase eliminatoria de la Copa de Invierno se dividió en 2 mitades. Kirisaki Daiichi y Rakusan, como campeón y subcampeón nacional, quedaron automáticamente en categorías diferentes. En un tablero táctico, los nombres de Kirisaki Daiichi y Rakuzan ya estaban posicionados en los primeros lugares de cada mitad. Luego, delante de todos los participantes, un funcionario metió la mano en una caja sellada, buscó a tientas durante un rato y finalmente sacó la placa con el nombre de un equipo. El objetivo principal de la Copa de Invierno era la selección de talentos. Los resultados importaban, pero no eran absolutamente cruciales. Incluso si un equipo era eliminado en la primera ronda, los jugadores con talento aún tenían oportunidades de ser descubiertos y desarrollados, similar al campamento sub-17 de Prince of Tennis. A cualquiera con talento se le daba una oportunidad, y solo después se eliminaba. Por lo tanto, a excepción de Kirisaki Daiichi y Rakusan, las posiciones de todos los demás equipos se determinaron puramente por lotería. Sorprendentemente, esto dio como resultado que 3 equipos de la misma región terminaran en la misma mitad del cuadro. Bajo la mirada atónita de todos, Shikoku y Seirin fueron arrastrados al grupo de Kirisaki Daiichi. Aida Riko se quedó paralizada. ¿Qué clase de mala suerte era esta? Habían luchado desesperadamente para escapar de las brutales eliminatorias de Tokio. ¿Ahora se enfrentarían a los mismos equipos una vez más?
¿Fue esto simplemente una repetición de las eliminatorias regionales? Mirando el calendario, Rico vio que si Seirin avanzaba, se enfrentarían a Kirisaki Daiichi en la segunda ronda. Como el número de equipos era desigual, tras la primera ronda, quedarían 25 equipos. Por lo tanto, a partir de ese momento, algunos equipos pasarían automáticamente a octavos de final gracias a los pases directos. Este acuerdo seguía el manga original. No fue obra suya. Independientemente de si Seirin tenía suerte con un bie, inevitablemente se enfrentarían a Kirisaki Daiichi o Shikoku en los cuartos de final. ¿Por qué? Porque Shikoku había enfrentado a Kirisaki Daiichi en la primera ronda. Su destino se decidiría de inmediato. Por supuesto, esto suponiendo que Seirin sobreviviera a ese momento. Antes de llegar a los cuartos de final, incluso si Seirin ganara su primer partido, se enfrentarían inmediatamente a Imsen en la segunda ronda. Cuando se reveló el cuadro completo, la sala estalló en shock. Nadie esperaba que la Copa de Invierno comenzara de forma tan explosiva. Kirisaki Daiichi contra Shikoku y Imsen contra Seirin. Parece que la suerte no está de tu lado, Akashi negó levemente con la cabeza al ver el cuadro. Deberías decirle eso a Midorima, respondió Tendou con confianza como siempre, sin inmutarse ante ningún oponente. Este año, Kirisaki Daiichi estaba decidido a ganar la Copa de Invierno. La ceremonia concluyó rápidamente. Los representantes de todas las regiones abandonaron la sala de reuniones con diversas expresiones. Aida Rico se alejó muy cargada. Este horario no fue nada menos que una pesadilla para Seirin. Solo su mitad del grupo contenía 3 equipos de nivel generación de milagros. La única buena noticia era que Shikoku o Kirisaki Daiichi quedarían eliminados desde la primera ronda. Por lo tanto, si Seirin lograba vencer a Imsen y, posteriormente, al ganador de Kirisaki Daiichi contra Shikoku, avanzarían a la final. En ese momento, Rico dejó de preocuparse por equipos ajenos a la generación de los milagros. Por fin tenía esa confianza. Nos vemos en la Copa de Invierno, Tendou. Tsubo Taisuke representó a Shikoku hoy. Al ver el cuadro, ya estaba preparado para una batalla campal. Sí, nos vemos allí. Ninguno de los dos bandos intercambió más palabras amables. A pesar de haber entrenado juntos y de mantener una relación amistosa, ahora eran enemigos. No había necesidad de falsas cortesías. Mientras Tendou se iba con Aizaki, Akashi se acercó. Me gustaría hablar en privado, dijo Akashi sinceramente a Aizaki, completamente libre de su arrogancia anterior. Aizaki lo miró fijamente. Al ver la sinceridad de Akashi, asintió y se alejó con él. Tendou no lo siguió, sino que fue a una máquina expendedora cercana para comprar agua y esperó en silencio. Unos 10 minutos después, Aizaki regresó junto a Akashi. Aizaki tenía una expresión extrañamente complicada, incapaz de articular completamente sus sentimientos. Akashi incluso inclinó la cabeza y se disculpó. ¿Qué fue esto? Había planeado vengarse de Akashi, pero Akashi se había disculpado anticipada y sinceramente. Puedes aceptar la disculpa, pero la venganza sigue siendo venganza, notó Tendou la vacilación de Aizaki, recordándole que se mantuviera fiel a sus sentimientos originales. ¿Sabías que esto pasaría? Preguntó Aizaki, un poco molesto. Fue bastante fácil de adivinar. Regresemos. Aizaki chasqueó la lengua con irritación. Tendou tenía razón. Aceptar la disculpa era una cosa, pero ajustar cuentas en la cancha era otra. Las disculpas de Akashi podrían, como mucho, borrar rencores personales del pasado, pero la derrota en los nacionales aún no estaba resuelta. Hasta que no derrotara a Akashi en la cancha, este asunto no se resolvería verdaderamente. ¿Qué? ¿Jugamos contra Imsen en la segunda ronda y luego contra Kirisaki Daiichi o Shikoku en la tercera? Cuando Rico trajo la noticia al club de baloncesto, todos explotaron inmediatamente. ¿Qué clase de mala suerte es esta? ¿3 equipos de Tokio en el mismo cuadro? Ichiga Junpei se quedó sin palabras ante su horrible sorteo. Lo que más les molestó fue que terminaron en el grupo de Kirisaki Daiichi. Este equipo les había traído demasiados recuerdos dolorosos. Antes de la llegada de Tendou, sufrieron constantes acosos por parte del grupo de chicos malos, lo que casi provocó la disolución del equipo de baloncesto de Seirin. Tras la llegada de Tendou, el equipo casi fue destruido. Esto no es del todo malo, dijo Kiyoshi Teppei con optimismo. Kagami debe estar deseando volver a desafiar a Tendou, ¿verdad? Kagami, anteriormente ansioso, de repente se sintió motivado al escuchar esto. Tienes razón, este horario no podría ser mejor. Entusiasmado, Kagami juró vengar su derrota en las nacionales.
Tras impresionantes actuaciones consecutivas contra TMM y Shikoku, la confianza de Seirin estaba por las nubes, listo para desafiar a Kirisaki Daiichi una vez más. Aprecio su confianza, pero no lo olviden. Si queremos alcanzar a Kirisaki Daiichi, primero tenemos que superar a Imsen, les recordó Riko con seriedad. No era tan optimista. La fuerza de Imsen se había demostrado claramente en los nacionales. Los tres gigantes imponentes más el peligroso juego perimetral de Imuro Tatsuya. Riko se quedó momentáneamente perdida. Al escuchar el nombre Imsen, Kagami instintivamente recordó su infancia. Se había escapado una vez. Esta vez, decidió afrontarlo de frente. Porque había alguien a quien quería derrotar aún más. La imponente imagen de Tendou apareció una vez más en la mente de Kagami. Esta vez no me contendré, Tendou. Tras la revelación del cuadro de la Copa de Invierno, las reacciones fueron diversas entre los distintos clubes de baloncesto. Sin embargo, hubo unanimidad entre todos los equipos participantes. Kirisaki Daiichi era ahora el objetivo final. Al enterarse de que se enfrentarían a Kirisaki Daiichi en la primera ronda, Midorima se quedó inmediatamente para practicar tiros adicionales. De igual manera, los jugadores de Seirin, instintivamente, tomaron sus balones de baloncesto y reanudaron sus rigurosos entrenamientos. Esta era la presión que ejercía Kirisaki Daiichi, el aura intimidante que creaba Tendou Kageyoshi. Contra él, darlo todo no era suficiente. Para derrotarlo, había que superar todos los límites y rendir al máximo. Mientras tanto, Kirisaki Daiichi se preparaba tranquilamente como de costumbre. Un triple con Ayeyo Op, ¿eh? Tendou sabía todo acerca de las cartas de triunfo de Seirin, y también era consciente de las armas secretas de Shikoku. No habrá ningún problema. Unos días más tarde finalmente comenzó la Copa de Invierno. Tras unas tranquilas vacaciones de verano, el mundo del baloncesto escolar volvió a estallar de emoción. Aficionados de todo Japón abarrotaron el estadio. Decenas de miles ocuparon cada asiento. Aquí vienen los actuales campeones nacionales, Kirisaki Daiichi. Como de costumbre, se celebró una ceremonia de presentación de los equipos antes de los partidos. Kirisaki Daiichi, vigente campeón, apareció penúltimo. Desde el momento en que ingresaron a la cancha, el grupo parecía un escuadrón de modelos masculinos, lo que inmediatamente provocó gritos entre la multitud. No había necesidad de dar más detalles sobre Tendou. Era incluso más guapo que Kiserinta, coronado como el jugador más fuerte de la escuela secundaria y adorado como una superestrella por innumerables adolescentes. Aizaki, aunque menos guapo que Tendou, poseía un atractivo encanto de delincuente que atraía a un público singular. Por su parte, Hanamiya Makoto, Yamazaki Hiroshi y Arakazuya poseían personalidades distintivas y llamativas. Cuando salieron del túnel, parecían menos jugadores de baloncesto y más modelos de moda. Además de su buena apariencia, Kirisaki Daiichi contaba con una altura promedio superior a 185 centímetros. Padre Riley predijo una vez que las futuras alineaciones de Lamba contarían con 5 aleros versátiles de unos 2 metros de altura. La historia le dio la razón en gran medida. Lamba, de hecho, se volvió cada vez más hostil hacia los pivots tradicionales, priorizando la velocidad y la versatilidad sobre el tamaño. Para 2025, los aficionados al baloncesto podrían nombrar fácilmente a docenas de aleros de élite, mientras que los pivots auténticos como Nikola Jokic eran raras excepciones. Joel Embiid. Perdón, era más bien un delantero. Kirisaki Daiichi encarnaba el equipo de baloncesto moderno perfecto. Poseía una altura excepcional y una velocidad inigualable, exactamente la alineación imaginada por los tácticos del baloncesto. Tal era su dominio que su mera presencia abrumaba a los espectadores. Increíble. Puedes sentir su aura incluso desde tan lejos. Por supuesto, son el equipo que destronó a Rakuzan. Todas las miradas estaban puestas en Kirisaki Daiichi, quien encabezaba el último ranking de poder de la revista Youth Sports. Con la llegada de Aizaki, se les consideraba invencibles. Todos consideraban la Copa de Invierno ya suya, una mera formalidad. Después de que los organizadores concluyeron sus apasionados discursos, comenzó oficialmente la Copa de Invierno. Kirisaki Daiichi no tenía ningún partido programado para la jornada inaugural. Su partido contra Shikoku se programó deliberadamente como el dramático final de la primera ronda. Rakuzan jugó el partido inaugural y derrotó fácilmente a sus oponentes. Seirin, Imsen y Kaijun también superaron con facilidad sus enfrentamientos iniciales y avanzaron cómodamente. El tan esperado partido Kirisaki Daiichi contra Shikoku llegó el tercer día.
En el vestuario de Shitoku, Midorima se quitó meticulosamente las vendas de la mano izquierda. Siempre protegía con esmero su mano de tiro, incluso cortándose las uñas con precisión para evitar que su puntería se viera afectada. A su lado estaba sentada una pequeña figura. ¿Es ese el objeto de la suerte de hoy? ¿Es una figura de Sailor Moon? Los jugadores de Shitoku estaban acostumbrados a las excentricidades de Midorima. No es una figura cualquiera de Sailor Moon. Es Sailor Júpiter, Kino Makoto. Los corrigió Midorima con seriedad. Oh, el verde. Combina perfecto con tu color. Parece que la suerte está de nuestra parte hoy, sonrió suavemente el Tsubo Taisuke, se levantó y se preparó para liderar a su equipo. Al escuchar esto, Midorima recogió con cuidado la figura y salió junto a sus compañeros de equipo. No era que Midorima estuviera realmente obsesionado con la astrología o la suerte. Más bien, esta meticulosidad se había convertido en parte inseparable de su identidad. Siempre hacía todo lo posible por alcanzar el 100%, brindándole una seguridad psicológica que le permitía confiar plenamente en su puntería. Esta poderosa afirmación psicológica sostuvo la legendaria precisión de Midorima. Los calentamientos concluyeron rápidamente. Ambos equipos se encontraron en la cancha central y cruzaron miradas. Esta fue una batalla crucial entre los actuales campeones nacionales de Japón y los campeones locales de Tokio. Ninguno de los 10 jugadores se rindió. Esperaba encontrarme contigo mucho antes. Ya he esperado bastante, dijo Tendou primero, eligiendo sus palabras con cuidado. La sutil burla de Whitehead era evidente. Midorima, siempre perspicaz, lo captó al instante. Tendou obviamente se estaba burlando de la temprana eliminación de Shitoku en los nacionales anteriores. No es demasiado tarde. El que ríe último, ríe mejor, replicó Midorima. Tienes toda la razón. Por eso siempre sonrío. Midorima, sabiamente, guardó silencio. No era rival para Tendou verbalmente. El árbitro pitó y se acercó con el balón. El juego comenzó. Titulares de Shitoku. Takao Kazunari, Midorima Shintarm, Miyahiki Yoshi, Kimura Shinsuke, Tsubo Taisuke. Titulares de Kirisaki Daichi. Anamiya Makoto, Yamazaki Hiroshi, Tendou Kageyoshi, Aizaki Smugo, Seto Kentaro. En un ajuste táctico, Tendou posicionó a Aizaki como delantero para contrarrestar mejor la alta línea frontal de Shitoku. La generación de los milagros siempre había sido extraordinariamente versátil, incluyendo a Aizaki. Poseían altura, fuerza y velocidad, lo que les permitía jugar prácticamente en cualquier posición sin desventaja. Bueno, a excepción de Akashi, quien por sí solo redujo su altura promedio. En las gradas, Akashi sintió una inexplicable molestia, aunque no sabía por qué. Al saltar el balón, Tsubo Taisuke aseguró la primera posesión para Shitoku. Con 198 centímetros de altura y 98 kilogramos de peso, Tsubo era sin duda uno de los mejores centros de Tokio. Desde el principio, Shitoku demostró una disciplina impresionante. Mientras Takao Kazunari driblaba más allá de la media cancha, un compañero siempre lo acompañaba de cerca, brindándole constantes opciones de pase, una costumbre admirable. Mientras tanto, Tendou ya había fijado su mirada en Midorima.